Bien chicos, buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Hay 18 conectados. Igual es que hay 16 que no están conectados. Yo no sé si después revisan los videos o no. Así que ahí no sé si tirón de oreja o realmente no pueden. Pero de alguna manera van a tener que hacerse presentes en las clases. ¿Ya? No por mi bien, sino por el bien de ustedes. Ya, vamos a comenzar hoy día la introducción a lo que es Java. Hay hartos problemas, ya estamos hablando sobre cómo instalarlo. Así que vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. Bien, ya habíamos visto que íbamos a trabajar orientación a objetos en Java y aquí vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es y cómo se utiliza. Y ahí vamos a instalar ya de lleno lo que es el lenguaje. Ya, lo primero es que Java se lanza o se crea en realidad en el 91 en la empresa Sun Microsystems y no se lanza con el nombre de Java, se lanza con el nombre de Oak o también se lo conocía como el lenguaje del equipo Green o The Green Project, pero por problemas de copyright, porque resulta que habían otros proyectos que eran muy parecidos, al final se decidió llamarlo Java ya en el 95 cuando oficialmente se lanza al mercado como un sistema, como un lenguaje de programación de alto nivel orientado a las empresas. ¿Ya? Especialmente Java estaba pensado para poder trabajar con las primeras versiones de servidores para la web. Entonces era muy orientado en que tenía que ser multiplataforma. En el 2006, otro hito, se decidió hacer eh, el Java como open source y está bajo la licencia de GNU, así que cualquiera lo puede utilizar. Antes de eso, un programador o cualquier persona que quisiera trabajar con Java tenía que pagar la licencia a Sun Microsystems. Primero, para poder tener derecho a utilizar su lenguaje de programación y segundo, para poder ejecutar programas en una máquina. Entonces uno tenía que pagar una licencia. En ese tiempo habían, y de hecho hasta el día de hoy existen certificaciones que te da la empresa diciendo que eres un desarrollador Java para empresa JEE o si es que eres en general JSE o si es que eres desarrollador de lo que se utiliza hoy en día, desarrollador en Android, que es mucho de lo que está basado en Java. Y después del 2006 ya no es necesario, de hecho ahora vamos a descargar el JDK sin problema, no vamos a tener que pagar nada y no tenemos que eh, dejar como que nosotros somos desarrolladores y pagar un precio por eso. En el 2010 la empresa Oracle es una empresa de servidores y de servicios de almacenamiento y de bases de datos. Ellos compran Sun Microsystems completos con los derechos de Java, pero aún así dejan Java como un proyecto open source y hoy en día están trabajando en mejores versiones que van a suplantar Java en el futuro. Por ejemplo, está el caso de Kotlin, Kotlin que va a reemplazar Java ya en los próximos años en el desarrollo de Android. Bien, ¿cuál era la idea de Java en su momento? La idea es que era write once, run anywhere. La idea es que tú escribas un código y no dependas de la máquina. Entonces tú podías ejecutarlo en cualquier máquina, servidor que tuviera a mano. Entonces no era necesario poder correrlo. ¿Cómo se hacía esto? Acá abajo en la figura vemos este JDK, que es lo que tenemos que descargar. En este JDK significa Java Developer Kit. La idea es que nosotros aquí no solamente tenemos la parte para que nosotros podamos trabajar Java como desarrollo, acá tenemos todas las utilidades de Java. En este caso nosotros vamos a trabajar las primeras dos, el compilador que es Javac y el ejecutador que es Java. Y tenemos el entorno, el, el Java Runtime Environment, que nos entrega la máquina virtual, el Java Virtual Machine, y las librerías o el estándar. Entonces nosotros no necesitamos importar muchas cosas. Después vamos a ir viendo de que muchas de las cosas que vamos a ir necesitando no son necesarias ir importando cosas. O también vamos a importar cosas que ya están dentro de la máquina.
Entonces, esto que vemos acá nos permite trabajar en cualquier entorno, en cualquier sistema operativo, porque no trabaja directamente con la máquina, sino que trabaja directamente con la máquina virtual de Java. Y esto entrega varias cosas. Primero, de que Java es orientado a objetos e independiente del sistema operativo, que permite trabajo en la red porque la máquina virtual permite y entiende cómo nosotros podemos colaborar con otros computadores o con otros programas en otros servidores y ejecuta programas de forma remota. Esto quiere decir que un programa que está en una máquina 1 puede ejecutar programas que están en la máquina 2 a través de la red. Entonces, envío de mensajes, de ejecutar y de mandar, esto sirve mucho. Y por último, una de las cosas que más se le alabó en su momento a Java es que comenzó con algo que se llama el colector de basura, de Garbage Collector, que es lo que hace que Java en su momento fuera mucho más liviano, a pesar de todo de toda esta máquina virtual que tenía trabajando en memoria. Entonces lo que hacía es que cada uno de los datos que se ocupaban en los programas y que luego dejaban de utilizarse, en este caso los objetos que dejan de utilizarse, se eliminan. La máquina entiende que ya no están en uso y los va eliminando y libera memoria, por lo tanto hace un trabajo mucho más eficiente en memoria. Eso era una de las cosas que más le gustaba a las personas que desarrollaban en servidores para la web, porque la web no son capaces de mantener muchos datos en memoria principal, por lo tanto era muy cotizado. Y por eso esto tuvo alto realce a finales de los años 90 y a principios de los 2000, y hay mucha infraestructura hoy en día que está basada en Java. A pesar de que hoy en día el lenguaje de programación más popular no es Java, sino que es Python, y luego viene JavaScript o otro lenguaje como C++, por ejemplo, y Java ya está decayendo. Sin embargo, sigue estando dentro de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque las empresas siguen utilizándolo. Es uno de los lenguajes que son mucho más robustos empresarialmente hablando. De hecho, si nosotros vamos bueno, una de las páginas que tiene. Vamos a crear una nueva página acá. Para no. eh, una de las páginas es la IEEE Spectrum. Spectrum. es- Ahí está. Spectrum del 2020. Veamos qué tal nos dice cómo está Java. Continuar el sitio. Y aquí vamos a ver. Fíjense, esto es el ranking de este año y nos dice que Python está en el primer lugar y Java está en el segundo. Esto subió, de hecho subió más que el año pasado. Aquí nos dice que, bueno, Java es multipropósito, pero también está presente en celulares y en dispositivos de escritorio, principalmente. Bueno, luego está C++, JavaScript, R, Arduino, Go, Swift, MATLAB, Ruby y así vamos hacia abajo. Pero Python sigue siendo el primero. De hecho, no sé si acá, no, solamente está el orden. Entonces, ¿es importante conocer Java? Sí. ¿Está a la baja? Lo más probable es que sí. Pero sigue siendo algo importante de aprender. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante para las empresas que los nuevos desarrolladores lo entiendan. Pónganse en este caso, y pasa lo mismo con PHP, que PHP también está a la baja. Van a una empresa, le encargan que tienen que traducir o implementar un programa que está escrito en Java o en PHP, que son lenguajes que van a la baja, y lo tienen que implementar en otro lenguaje nuevo. Pónganse en Python o en Ruby, que son nuevas implementaciones. Tienen que entender el lenguaje Java, tienen que entender el lenguaje PHP para poder expresarlo en otro lenguaje. Así que es importante que entiendan cómo funciona y cómo es que se desarrolla las ventajas y todas las desventajas. Obviamente Java no es un lenguaje perfecto, tiene muchas desventajas.
Hoy en día ya se considera lento. Yo les decía que esto era como súper óptimo. Hoy en día ya se considera muy lento su funcionamiento. Así que lo vamos a ir revisando. ¿Cómo se trabaja en Java? Bueno, ya les decía que esto trabaja sobre una máquina virtual. Esta máquina virtual que está acá abajo y que está por sobre el hardware. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener programas que trabajen sobre la máquina directamente, como lo hacíamos con C. En C recuerdan que nosotros al compilar, nosotros recibíamos un programa en .exe. Este programa en .exe se ejecutaba directamente en la máquina. En este caso nosotros no vamos a tener eh, esa dinámica. Nosotros al escribir un lenguaje en Java, nosotros vamos a tener obviamente primero un lenguaje, un código fuente va a ser .java, y nosotros vamos a tener que compilarlo. Este compilador no es igual al de C. Este compilador se le denomina just in time. Lo que hace es traducirlo, es como un intérprete a un lenguaje que va a entender esta máquina virtual de Java. A este código se le llama bytecode y tiene la extensión .class, ¿ya? Esta extensión .class no se puede ejecutar directamente en la máquina. Se tiene que ejecutar directamente en la máquina virtual de Java, solamente. Y ahí recién nosotros eh, vamos a poder visualizar en el entorno, vamos a poder visualizar la implementación, o sea, la ejecución. Esto que es just in time, y por qué es tan necesario mencionarlo, es porque tiene la lógica de que no revisa si el código está bueno o está malo antes de su ejecución, sino que lo realiza durante la ejecución. O sea, al momento de crear el objeto, porque lo primero que se hace es crear un objeto, cualquier cosa en Java es un objeto, al crear el objeto va visualizando y comprobando la consistencia o la legalidad de la acción que está realizando el objeto. En este caso, por ejemplo, cosas que podíamos encontrar en C, es que en la compilación nosotros podíamos ver, por ejemplo, de que un código le faltaba parte de la sintaxis, como un punto y coma. Esto también va a pasar en Java, porque va a ser la parte de la traducción que nos va a permitir entregar esas cosas que son del tipo más sintáctico. Pero las cosas que son del tipo más semántico, por ejemplo, que yo divido un número por cero, que el compilador en C también me lo advertía, en este caso solamente lo vamos a visualizar en el runtime, una vez que nosotros estemos ejecutando el código y se nos caiga, porque no vamos a encontrar un valor que estaba predeterminado. A esto se le denomina just in time, justo a tiempo. Eh, Bien, acá dos cosas importantes. Para traducir un código Java a un bytecode, vamos a tener que utilizar el comando javac, y para poder ejecutarlo vamos a utilizar el comando java. Así que ahora vamos a hacer, bueno, primero vamos a descargar el JDK, vamos a instalarlo y vamos a ir al el primer código en Java. Bien, vamos a ir, Profe, dígame. ¿cuál JDK? Hay varios. Sí, primero, mira, busquemos acá, si ven mi pantalla, vamos a buscar JDK, Java, y nos va a mandar a la primera que es de Oracle, ¿ya? Entonces voy a buscar ahí directamente en Oracle. Acá yo puedo descargar este Java solito, o puedo descargar este con NetBeans. NetBeans en realidad es un IDE, un entorno de desarrollo de Java dedicado. Es muy, muy pesado. Yo no lo recomiendo. Hoy en día ya no lo recomiendo. Eh, Así que no, esto no. Así que vamos a descargar la plataforma de JDK, que está acá. Una vez que lo seleccionamos, nos encontramos con esta página. Y si vamos abajo, nos encontramos con un montón de versiones que son para diferentes máquinas. Recuerden que al final de cuentas Java o este JDK lo que implementa es una máquina virtual sobre el hardware real. Por lo tanto, esto sí tiene muchas versiones. Aquí tenemos para varios tipos de Linux, ya para 86, para 32, para 64, para Mac,
para los sistemas operativos de tipo Solaris y para los de Windows. En este caso, ustedes tienen que ver si es que de tipo 32 o 64 bytes su equipo. En este caso yo tengo 64 y se descarga este JDK. Varios me comentaban de que les pide eh, re- en- ¿cómo se llama? Registrarse. De hecho, si uno va acá, nos pide que nosotros podamos registrarnos, a ver si me lo pide. Ya, vamos a encontrar con un inicio de cuenta de este estilo. Vamos a crear una cuenta. Y aquí ustedes van a enfrentarse a este formulario donde van a tener que crear su cuenta de Oracle. ¿Ya? Aquí obviamente les decía antes, utilicen los datos de la universidad. Aquí el cargo le ponen estudiante simplemente. Yo le puse académico. Y una vez que ya la tengan lista, lo verifican con su correo electrónico. Y yo en este caso, como yo ya tengo mi cuenta, voy a escribirla. Y una vez que yo doy clic, se comienza la descarga del JDK. ¿Ya? Vamos a parar esto porque ya no es necesario ejecutarlo. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Eso es No lo lo único. descargo porque ya lo tengo. Ya, y eso si ya lo tienen, bien, vamos bien hasta ahí. Lo segundo es que una vez que nos enfrentemos a la ejecución, por ejemplo aquí yo tengo la ejecución, vamos a ejecutarlo. Voy a llegar a los primeros pasos solamente para que ustedes lo vean. Ya, uno lo ejecuta y nos comienza a decir, a ver, que se muestre, que se muestre. Ya, bueno, aquí me dice que ya tengo la versión instalada, pero usted le va a mostrar de que ustedes ya tienen que ir instalándola. La instalan, siguiente, siguiente, siguiente. No hay que poner mucha atención en eso, en este caso, porque no es tan importante. Lo que sí tienen que tener en claro es dónde se instala. Entonces, en este caso, en mi computador se instala en los archivos del programa en Java, y aquí tengo dos cosas. La importante acá es la JDK, y aquí en JDK tengo la carpeta binaria. Aquí yo me voy a encontrar con todos los programas que son de utilidad para mí. En este caso voy a tener Javac y también Java. Estos dos programas son los que yo tengo que utilizar. Ahora, una vez que yo los tengo acá, yo tengo que poder trabajarlo dentro de mi entorno de mi computador. Así que lo que tienen que hacer es incluirlo dentro de las variables de entorno del computador. Por eso lo que tienen que hacer, van a inicio, escriben entorno y les va a salir esto, las propiedades del sistema. Acá abajo aparece variables de entorno y se le va a abrir esta ventana. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que se le va a crear esta variable que se llama Java Developing Home, que les va a crear todo lo que tiene que ver con Java. Pero acá lo que tenemos que incluir es esto. Es en dónde está esta carpeta Java que nosotros queremos incluir. Entonces lo que tienen que hacer es, bueno, lo voy a eliminar para que ustedes lo puedan hacer. Voy a crear una nueva variable, voy a examinar, voy a ir a mi equipo, voy a ir hasta disco C, archivo del programa, vamos a ir a Java, Java, JDK y voy a seleccionar la carpeta binaria. En ese espacio se me va a incluir, yo voy a aceptar, aceptar y aceptar. Una vez que ustedes ya tengan hecho eso, ya van a tener instalado su Java, el entorno de desarrollo de Java en el computador y lo van a poder utilizar desde la consola, que es lo que nosotros vamos a necesitar ahora. ¿Ya? Si nosotros abrimos una consola, por ejemplo, una PowerShell, no el PowerPoint,
es una PowerShell. No el PowerPoint, una PowerShell. Ahí sí, PowerShell. No quiero el PowerPoint. Ya, si estamos acá, yo puedo comprobar si Java existe en mi computador si escribo Java menos version y me va a salir de que tengo la versión de Java 1.8 261, ¿ya? Que es la runtime para Windows. Y eso les debería salir a ustedes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que no quede claro? Profe, está claro. ¿Ya? Profe, si es que puede hacer de nuevo lo de agregarlo Ok, al pad, creo que así se llama, sí. Ya, por vamos favor. a inicio. Escriben entorno. Se les va a crear aquí editar variables de entorno del sistema. Y acá, si se dan cuenta, tengo abajo, dice variables de entorno. ¿Ya? Lo apretamos y acá nos vamos a encontrar con las variables de entorno y vamos a ir al path. Una vez que estamos en el path, tenemos que editarlo. Editamos y acá nos vamos a encontrar eh, con varias rutas que nos van a servir. En este caso necesitamos incluir la de Java. ¿Ya? Voy a hacer de nuevo lo de Java. Vamos a eliminarla. Voy a incluir una ruta nueva. Voy a examinar, saber dónde está esta ruta. Vamos a ir al equipo. Voy a ir al disco C. Voy a ir al archivo del programa. Archivo de programa. Voy a No, buscar la eliminar, carpeta de cancelar. Java, JDK y binario. Y se agrega. Y con eso ya estamos listos. Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Y nuevamente si nosotros abrimos el PowerShell, en este caso, y colocamos Java version, Java menos version, vamos a tener el JDK. Ahora cada vez que utilicemos cualquier editor de texto, vamos a poder trabajar con Java. Existen, como ya les decía antes, varias otras opciones para poder trabajar con Java. Por ejemplo, estaba NetBeans, que era la que les decía. NetBeans es un entorno súper grande. Si no están trabajando en empresa o en desarrollo académico, para decirlo como bien claro, con una infraestructura muy grande de Java, sí les recomiendo este programa. Porque este programa está hecho para poder trabajar con gran infraestructura. Pero no se lo recomiendo para desarrollo estudiantil, no por ahora. El otro es Eclipse. Eclipse, el IDE Eclipse. Este es el editor original que creó Sun Microsystems y que hoy en día uno lo puede trabajar igual. Eh, Tiene el mismo problema, pero en realidad no es un problema, sino que es una inversión de que es demasiado grande, demasiado potente para lo que nosotros vamos a trabajar. Así que por ahora tampoco. Lo que sí, por ejemplo, lo que tienen estos dos, Eclipse y NetBeans, es que, por ejemplo, cuando uno trabaja con interfaces de usuario, y ya con una ventanita que te diga la entrada y la salida, los mensajes, eh, estos te entregan un entorno para poder hacerlo a mano, hacerlo manualmente, visualmente. Con drag and drop, así uno le va colocando ya que era un botón acá, que era un botón a este lado. Pero más allá de eso, no es tan importante por ahora. Por ejemplo, si quisieran trabajar con Android Studio, lo más importante es que sí lo van a tener que trabajar a través de Eclipse. Otra de los IDE más grande es IntelliJ. IntelliJ, que también lo mencionaron ayer. IntelliJ es de JetBrains. JetBrains es una empresa que ha tenido harta preponderancia últimamente. Este es uno de los IDE que ha tenido mayor auge y es mucho más rápido y eficiente que los dos anteriores, porque está pensado en la industria y en cómo trabajan los desarrolladores. Eh, pero no lo vamos a utilizar ahora porque solamente queremos, bueno, ahí está una visual, se parece mucho a Visual Studio Code. Pero lo que vamos a trabajar
hoy en día, en esta clase, no va a cubrir tanto, no va a ser tan grande como para que trabajemos con esta herramienta. Si quieren trabajarla, de hecho, les invito a que ustedes puedan conocer esta herramienta si es que la quieren probar, pero en este caso yo voy a trabajar simplemente con Visual Studio Code para hacerlo más simple, ¿ya? Eso por ahora. Bien, volvemos a la diapositiva. Ya, una vez que lo tenemos instalado nuestro entorno, nuestra máquina virtual de Java, vamos a ir al primer ejemplo. Entonces vamos a hacer un Hola Mundo muy simple. Esta es la forma más simple en cómo se puede trabajar en Java. Así que lo que vamos a hacer es ir a nuestro código. Vamos a crear un nuevo archivo. Voy a crear un archivo nuevo acá. Vamos a guardarlo. Y aquí es súper importante lo que vamos a hacer ahora. Una de las cosas que tiene eh, muy estricto Java es que los archivos que contienen el código fuente tienen que relacionarse con la clase que se está trabajando dentro. Por lo tanto, acá voy a escribir un nombre, voy a escribir el hola mundo, tal cual, punto Java, tal cual como yo voy a crear la clase hola mundo. Yo creo aquí la clase hola mundo. Entonces yo voy a crear una clase que se va a llamar public. Después vamos a entrar en específico qué es lo que significa que sea public o no. ¿Ya? Ser public class, le voy a decir que es hola mundo, la clase hola mundo, y vamos a tener la primera clase. Acá adentro vamos a crear nuestra función principal, nuestra función main. Y aquí cada una de las funciones en Java ya no se le llaman funciones, tiene es la misma pinta de las funciones, pero no se le llaman funciones, se le llaman métodos. Y vamos a ir después a especificar por qué se llaman así. Entonces vamos a crear el método public static void main. ¿Ya? Dentro de main vamos a necesitar unos argumentos que son obligatorios en Java. No pasa lo mismo con los otros lenguajes, como en C, que uno podía entregar variable o no. En este caso sí son obligatorias. Yo necesito especificar de que en Java van a haber una lista de argumentos de tipo string. Y voy a crear mi primer método. Bien, lo primero que voy a crear acá es una salida, un mensaje. Así que voy a decirle al sistema system out.print. Esta es la forma más básica para poder mandar un mensaje. Hay varios tipos de print en Java. Está print normal. En este caso voy a utilizar print ln, que es decir como nueva línea o salto de línea. Y vamos a crear un mensaje que puede ser cualquiera. Vamos a colocar en la clase depo. Y ahora lo importante. Vamos a compilar y ejecutar este código. Entonces vamos a decir javac hola mundo. ¿Está acá? A ver, ¿dónde ejecuté esto? Lo mandé a otro lado. Voy a enviar a esta carpeta porque esta es la carpeta que corresponde. Y ahora sí. Hola mundo, ahora sí la encontró. Y lo compilamos. Se compiló y si ven acá, se creó un nuevo archivo que es el bytecode, que es .class. Tiene el mismo nombre que el de Java. Así que vamos a llamarlo para ejecutarlo a través de Java. Hola mundo. Hola mundo, simplemente. No le pongo ni class, ni Java, ni nada. Entonces lo ejecuto. Y me dice hola clase depo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una consulta. Dígame.
¿Nosotros podemos guardar este archivo en cualquier parte o tiene que ser en alguna carpeta en algún lugar en específico? No, 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 en cualquier parte. De hecho, yo moví acá el archivo de una carpeta a otra. Que aquí yo lo separé por unidad cero, que es la que teníamos antes. Y ahora creé unidad uno, donde tenemos los archivos de esta clase. Así ¿Y que, podría ejecutarlo de nuevo, por favor, para ver cómo es? ya, en este caso, fíjense que estoy en la unidad uno. Si yo aquí hago ls, me voy a encontrar con los archivos. Ya, voy a borrar aquí el class, delete. Voy a quedarme solamente con el punto Java. Voy entonces a decir javac, digan que es el compilador de Java, Java Compiler, por eso con C, termina con C, y le digo el nombre del archivo Java, en este caso, hola mundo. Punto Java, ya porque es el archivo, el código fuente. Le doy enter y creo el bytecode que está acá, el punto class. Una vez que yo ya lo tengo, aquí me pude haber mandado todos los errores de sintaxis, que no incluí cierto punto y coma, que me faltó una llave, que dejé incompleta una sentencia, no sé, que se me quedó un comentario sin comentar, no sé. Y ahora voy a ejecutar el programa. En este caso va a ser Java hola mundo. Puede ser holamundo.class, pero no, voy a decir solamente hola mundo. Si yo escribo hola mundo, me va a decir hola clase de ahí. ¿Sí, ahora sí? ¿O no? Sí, profe, gracias. Ok. Ya, hasta ahí. Bueno, aquí están las instrucciones. Se las voy a pasar después para que ustedes lo tengan. Y lo que vamos a ver ahora, bueno, algunas cosas que son como simples, que son para que ustedes puedan leer un poco de código, ejemplos de otros lados. La sintaxis se parece mucho a la de C, así que lo primero que vamos a entender es que los comentarios simples son de una línea, son con doble slash. Los de múltiples líneas vamos a tener el slash asterisco y se cierra con asterisco slash, como en C. Pero acá vamos a tener una tercera denominación que se llama Javadoc. Javadoc no nace inmediatamente con Java, pero hoy en día es el estándar de la industria y es necesario que ustedes lo conozcan. En Javadoc lo que pasa es que vamos a tener una estructura para poder crear comentarios y documentar lo que hace cada una de los métodos o las clases de nuestro programa. Entonces aquí podemos decir que, por ejemplo, pensando en que ustedes en un programa grande, no solamente va a haber un desarrollador, van a haber 2, 3, 4, 15, 20, 100. O sea, van a haber muchas personas. Entonces se le indica, por ejemplo, yo le puedo decir quién fue el autor, cuál fue la versión de este método o de esta parte del código. Yo le puedo decir, si es una función, le puedo decir qué son los parámetros, para qué sirven, cuál es la codificación. Por ejemplo, yo le puedo poner un parámetro que me escoja si puedo cambiar un color y tengo un parámetro que me indica, que me dice sí o no, si cambio o no un color, y el otro que me indica el tipo de color. ¿En qué formato? En el formato hexadecimal, por ejemplo. Podría haber sido RGB, pero en este caso podría ser hexadecimal. Entonces yo le digo que los parámetros tienen que ser esto con esta estructura y el color con esta otra estructura que es hexadecimal. O sea, yo le especifico qué es lo que entra. Con el ratón pasa más o menos lo mismo. Si yo tengo una función, un método, que va a tener una salida, yo le digo de qué tipo es esa salida y por qué es esa salida. Luego están los throws y los exception que funcionan juntos y aquí esto me va a decir si es que dentro del código o dentro del método va a haber algo que yo tenga que tener en cuenta que pudiese pasar. Y pasa mucho cuando, por ejemplo, tienen una interfaz gráfica y tienen un campo en donde una persona puede ingresar su nombre, por ejemplo, y en vez de colocar su nombre, coloca números. Eso es una excepción que no debería darse. Entonces se puede arrojar una excepción de que debería ser
por qué pasa y cuál es qué es lo que se hace en ese caso. O por ejemplo, si es que una persona en vez de colocar su nombre no coloca nada, también sería una excepción. Otra de las cosas que hay que entender es que en Java se trabaja con clases y objetos. Esto quiere decir que, y lo decíamos en la clase pasada, es que los objetos para cumplir una tarea se comunican entre ellos. Entonces, esto de sí significa que yo le voy a especificar con qué otro objeto yo voy a estar conversando para poder solucionar un problema o para poder llevar a cabo este método. Since nos dice en tiempo desde cuándo está esta función o la versión de la función. Los serial, todo lo que son serial especifica los datos y los tipos de datos y cuál es el dominio en el cual se trabaja con la entrada muy parecido a params, pero en este caso se define a lo que realmente está pasando dentro del método. Y el último es deprecated. Este último se utiliza bastante cuando se hace soporte al código, y es que en Java uno tiende a no eliminar mucho código, ¿ya? Lo que se hace es decir, se especifica, existe este método o existe esta clase, pero se recomienda no usarla. Por eso se le dedica esta cláusula que se llama deprecated, ¿ya? Que esto va a ser quizá en una siguiente versión eliminado, por lo tanto no lo utilices. Bien, ¿se entiende? Esto más que nada para que ustedes lo puedan leer en mucha documentación en Java, mucha, pero por eso es necesario que ustedes puedan ir viendo esto. Ahí existen, si ustedes buscan en Google JavaDoc, van a encontrar un tutorial o un listado de cosas que pueden saber incluso más que esto que están acá. Pero esto es como lo que generalmente se ve. Bien, vamos con una de las cosas ya básicas. Vamos a ver los tipos de datos que existen en Java. Existen bastantes más que en C. Eh, Partiendo, vamos a tener el tipo booleano, en donde vamos a tener true o false, en este caso, o 0 y 1. Vamos a tener los char, que ya habíamos visto, que de un solo carácter es Unicode. Eh, Vamos a tener el tipo byte, que en este caso significa que yo puedo almacenar valores muy muy pequeños que son para poder, en este caso, por ejemplo, guardar no tan solo eh, son codificaciones en realidad, codificaciones que yo pueda realizar con pequeños datos. ¿Ya? De hecho, existen muchos de los algoritmos de alto nivel que para poder hacerlo más rápido y mucho más eficiente lo utilizan a nivel de byte para que se puedan ordenar, ¿ya? Short significa que es un entero muy pequeño. Int es el entero normal que ya han utilizado antes. Long es un entero mucho más grande. Está float, que ya lo han utilizado, y acá se crea el double. Double es un tipo de dato que se crea estrictamente para poder satisfacer especificaciones mucho más concretas a nivel científico incluso. Si uno se ve acá, el tema es que va con exponencia de 10, con potencia de 10. Entonces acá son valores demasiado grandes en cuanto a valores enteros, todos los que se pueden tener antes del punto, y de valores decimales, que uno puede expresar muchas definiciones. Eh, entonces nosotros acá, para poder declarar bueno, aquí nos falta el tipo string, pero también existe el tipo string, que es un tipo de dato, pero a la vez también es un objeto, así que ahí uno juega con eso. Bien, la declaración es igual que el tipo de dato, le doy el nombre de la variable y también le puedo dar un valor si es que lo quiero. Aquí es necesario decir que, al igual que C, Java es altamente tipificado. Esto significa que yo necesito decir al programa, antes de usar una variable, necesito decir de qué tipo es. Y esa variable no va a cambiar de tipo de dato en el tiempo. No voy a poder hacerlo. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, una variable mi número. Aquí hay algo que tienen que entender, bueno, también lo vamos a ir viendo con las clases, es que
la forma de escribir las variables y las clases, por ejemplo, si volvemos atrás, por ejemplo, las clases, todas las clases comienzan con mayúscula. Y si son palabras compuestas, por ejemplo, hola mundo, cada palabra comienza con una mayúscula. En el caso de los métodos, por ejemplo, el main, siempre comienzan con minúscula, pero si son métodos compuestos, por ejemplo, yo podría haber hecho uno mover izquierda, por ejemplo, mover partiría con minúscula, pero izquierda comenzaría con mayúscula, ¿ya? En las variables pasa más o menos lo mismo. Yo parto con minúscula, pero si es compuesto como mi número, los siguientes palabras van a ir en mayúsculas. Esto es como el estándar para entender código en Java, ¿ya? Esto es una convención. No es que el lenguaje te diga, oye, escribiste mal el nombre de la variable, sino que solamente entre programadores es como una convención de decir esto debería ser un código escrito en Java. Que es muy distinto al código escrito en Python, porque en Python te dice que si tú tienes códigos, nombres compuestos, tú tienes que separarlo con un guión bajo, ¿ya? Esas son convenciones, ¿ya? Bien, entonces tengo mi número, también tengo un string, yo lo puedo asignar directamente como Joel, como mi nombre. Esto en el caso de las variables, pero también tienen el caso de las constantes, como cuando definíamos la clase pasada el define del total. Yo acá también puedo definir variables, que en realidad no van a ser variables, van a ser constantes. Entonces yo le agrego, antes de el tipo de dato, le agrego el final. Esta cláusula final lo que hace es que yo no le permito al código alterar el valor de esta variable. Por lo tanto, pi en toda la ejecución del código no va a poder ser alterado, aunque yo quiera, aunque yo le exprese directamente que esa variable va a ser igual a otro valor. Me va a decir el sistema en el runtime, me va a decir esta ejecución, esta sentencia es incorrecta, es inválida. Bien, una de las cosas que también vamos a dejar en claro es que yo puedo ir haciendo cast sobre algunas cosas. Bueno, vamos a crear variables para hacer estas cosas. Voy a tener aquí el hola mundo. Voy a decir que también voy a tener unas variables de tipo entero, que va a ser edad. Y le vamos a decir que hay una persona que tiene 25. Vamos a crear un tipo un tipo string, va a ser nombre y le vamos a poner no sé, le voy a poner Tom, por ejemplo, no se me ocurre otro nombre. Y yo puedo mostrar estos valores. Entonces system.out.println, yo le puedo decir que voy a tener edad y yo también puedo mandar el nombre. Aquí yo me equivoqué, no debería haber puesto con mayúscula, debería ser con minúscula. Entonces vamos a compilar y ejecutamos. Me dice que acá sería 25 y Tom, ¿ya? Aquí hay un tema de la composición de los textos. Acá en Java yo puedo componer texto con cualquier tipo de variable y yo puedo decir que, por ejemplo, nombre, y aquí al principio pude haber puesto edad. Y yo aquí podría haber compilado. Me faltó aquí un más. Ahora sí. Y ahora puedo ejecutar y me dice que la edad es 25 y el nombre es Tom. ¿Ya? Yo puedo trabajar con eso. Profe, eso igual a Python, ¿cierto? Yo principio. ¿No? Sí, mismo principio. El de componer los textos. Esto se llama, bueno, el más
en texto se llama concatenación. Yo puedo concatenar el texto para poder mostrarlo o crear nuevo texto. ¿Ya? Se llama, el más es concatenación. Mismo principio de Python. Y acá otra de las cosas que había que poner ojo acá es de el casting. ¿Ya? Yo no sé si se lo enseñaron en C, pero nosotros hicimos algo parecido cuando trabajamos con Python. Y es que a veces yo necesito cambiar los tipos de datos, pero yo no lo puedo hacer directamente sobre una variable. Yo lo que tengo que hacer es cambiar el valor y asumirlo en otra variable. Entonces yo lo que voy a hacer acá es poder hacer este casting. En Java existen dos tipos de casting, los que son de forma automática y los que son de forma manual. El sistema, el entorno de desarrollo, la máquina virtual de Java, reconoce que, por ejemplo, hacia arriba, yo puedo tener una variable que es de tipo byte, que es muy pequeña, yo la puedo incorporar dentro de de una variable de tipo short, y esa variable de tipo char también la puedo expresar en una variable de tipo char. Un char también lo puedo expresar en una variable de tipo entero. Y así de tipo long, de tipo float, hasta de tipo double. O sea, siempre más grandes. Entonces yo puedo pasar algo, por ejemplo, que es entero, a ser double sin problema. Porque como yo tengo acá, por ejemplo, un entero 9, número 9, yo lo puedo hacer directamente de esta manera y no es necesidad. El número es entero y el número grande es double y no hay problema. No hay problema. Porque yo puedo asumir de que ahora el número grande va a ser 9.0, que vendría siendo la nomenclatura de double. No hay problemas con eso. Pero al revés, si yo tengo un double y lo quiero hacer float, tengo un problema porque el double es mucho más grande y el float es mucho más pequeño. Entonces yo tengo que asumir cómo voy a hacer ese tipo de cambio. Y si yo lo quiero hacer intencionalmente, tengo que decirle a la máquina qué lo tengo que hacer, qué lo voy a hacer al propio. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un double, que es este número flotante, que tiene 9.78, y yo tengo un número entero, y si yo quiero decir que este número flotante va a ser entero, tengo que decirle a través de esta cláusula, entre paréntesis, int, si yo quiero un número entero, int, si yo quisiera un número long, long, si yo quiero un número char, char, o sea, un carácter char, eh, se lo antepongo al valor al cual yo estoy trabajando, ¿ya? Y por lo tanto, yo le doy el valor de este número flotante al entero. Ahora, díganme ustedes, ¿cuánto vale el número entero? XD. ¿Cuánto vale el número entero? Ahora, 9. muy bien. 9. No 9.78, sino que solamente 9. Porque esta operación de cast al mismo tiempo hace o trunca los valores que no están dentro del rango de la variable. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado al poder aplicarlo. Vamos a hacer el ejemplo acá. Si yo tuviese una variable que sea de tipo double, y le coloco edad grande, yo le puedo decir que esto va a ser igual a edad y no habría problema. Entonces yo, por ejemplo, podría decir system.out.println y yo le podría decir nueva edad y aquí le agrego edad grande. No habría problema si yo lo compilo y lo ejecuto. No habría problema. De hecho, aquí me aparece 25.5. Si yo esto lo altero, yo digo que esto es... Vamos a hacerlo acá. Voy a decir que edad grande va a ser igual a edad grande dividido en 2. Y si yo vuelvo a mostrar esto,
Y acá puedo compilar y ejecutar. Pero no guardé, perdón. Compilar y ejecutar. Yo puedo tener aquí la mitad. Ahora, si yo quisiera retornar este valor de edad a la edad original, yo quisiera decir edad igual edad grande. Y yo quisiera mostrar esto. Y quisiera solamente mostrar edad. Vamos al código, vamos a compilar. Y me dice, mira, aquí hay una incompatibilidad de tipos. Yo no puedo hacer que el entero pueda tomar un valor double. Por lo tanto, aquí tengo la obligación de decirle que esta operación la estoy haciendo conscientemente y por lo tanto, una vez que yo compilo esto, sí me lo deja pasar. Y por lo tanto puedo decir que al final la nueva edad es 12. Esto simplemente para mostrar los efectos que tiene esta restricción. ¿Ya? Esto va a pasar con todos los valores que yo quisiera cambiar. De int a byte, de char a short, de float a long. Cualquiera de estos cambios que yo pusiera en esta secuencia van a ser de ese tipo. Bien, y lo último que vamos a alcanzar a hacer hoy día, porque ya no nos queda nada, son los operadores que vamos a tener. Así que vamos a tener, igual que en C, la resta, la suma, el operador de cambio de signo, que en realidad es decir que pueden haber números negativos, el producto, la multiplicación, la división y el resto. Y luego el operador es lógico, donde yo voy a tener la negación, el O normal, el O exclusivo que se nos suma, tenemos el I lógico, tenemos una suma, que en este caso va a ser para poder trabajar con sumas lógicas o con productos lógicos, que en este caso van a ser de este estilo. ¿Ya? Que funcionan de hecho de la misma forma que los I normales. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos cortitos antes que se nos vaya la clase. Vamos a bajar acá. Entonces voy a decir, antes de esto, voy a cambiar todo esto. Bueno, vamos a comentarlo, ya que sabemos que podemos comentar esto. Los comentamos. No, vamos a comentar desde antes. Bueno, hay una cosa importante que se da en programación, no necesariamente en el lenguaje C, ni en el lenguaje Java, sino que tiene que ver como con el orden, ¿ya? En Python es obligatorio tener un orden en cómo yo indento. Recuerden que la indención son estas sangrías que yo voy dejando, cómo yo indento el código. En Java no es obligatorio, pero se recomienda que ustedes lo hagan, ¿ya? Yo les recomiendo por sanidad mental, ustedes sean ordenados con su código. Entonces, yo puedo decir que yo voy a tener una variable. Bueno, voy a preguntar primero, voy a decir eh, si la edad es mayor que 18, mayor o igual que 18. Yo le puedo decir, teniendo la misma lógica del programa, out.println, puedo decir que vamos a poner nombre es mayor de edad. Y si no vamos a tener esto mismo. Ya. Una cosa simple, yo aquí vuelvo a compilar, vuelvo a ejecutar y ahora me dice que Tom es mayor de edad porque tiene 25. ¿Ya? Entonces yo puedo aquí trabajar con esto y hacer mis consultas, puedo hacer, por ejemplo, ya hicimos un cambio de valor, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a decir que edad va a ser igual a la edad, por ejemplo,
por 2. Vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a tener esto. Bueno, no lo mostramos, pero esto ya serían 50 por 25 por 2. Cosas que no puedo realizar en Java es la potencia. La potencia, que nosotros así lo escribíamos en Python, no existe. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacerlo, nos dice inmediato, oye, esta operación no está dentro del dominio del lenguaje. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, esto, coloco, lo compiló, pero es porque fíjate que este valor no significa potencia, significa un OR exclusivo y es binario. Me va a mandar true o false. Y por lo tanto, una vez que yo lo compile, me va a decir que es mayor de edad porque esto es verdadero. De hecho, yo podría aquí, debería system.out.println. No voy a colocar directamente el valor. En este caso voy a colocar edad. Para ver qué es lo que muestra ahí. Compilamos y ejecutamos. Y nos muestra 27. Mira que esta operación con números la va aumentando. Mira, no tenía idea que hacía eso. Pero con operaciones lógicas debería ser un XOR. Un XOR lo que hace es cambiar solamente si es que algo es exclusivo o no. Si es que pasa una acción o no. Se puede utilizar así. Pero no es recomendable para nada. De hecho, esta operación no tiene no tiene ningún sentido. Porque no nos dice que está elevando al cuadrado, sino que está sumando un valor de 2. Así que no tiene ningún sentido realizarlo así. Bien. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Tenemos este if por ahora. La próxima clase ya vamos a entrar más en profundidad en lo que son los ciclos. Espero que ustedes ya puedan instalar el JDK y podamos hacer algún ejercicio más, un poco más simple para conocer un poco todo lo que está dentro del lenguaje Java. ¿Alguna duda? ¿Algo que no le quede claro? No, No, profe, Ya. ¿Está bien? ¿No está bien? por lo menos aún. Profe, una consulta. Diga. La línea la línea para entrada por teclado, ¿cuál es? Ya, eso es algo un poco más complicado. Bueno. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ahí, entonces Es por que eso no lo lo que vimos pasa la es que primera clase. lo que pasa es que en Java existen muchas distintas. Entonces, mira, aquí te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo acá. Bueno, voy a limpiar esto mejor. No, lo vamos a dejar aquí por si acaso. Pero voy a crear otro archivo mejor para poder hacerlo aparte. Vamos a colocar entrada. No, perdón, recuerden que esto tiene que ser con el nombre de la clase. Va a ser ejemplo entrada .java. Entonces lo que vamos a hacer acá, yo voy a import un escáner dentro de las utilidades de Java. Entonces voy a decir java.util.scanner. Ya, es como el scanf. Entonces yo Eso aquí sería por decir, eso sería el equivalente a la librería, ¿o no? A la biblioteca, sí, perdón. sí, recuerden que aquí en Java no son librerías, se le llama módulos. ¿Por qué se le llama módulos? Porque en realidad yo no cargo todo, yo cargo solamente las partes que me sirven. Recuerden o paquetes en realidad. Uno carga paquetes y de los paquetes uno carga módulos. Del paquete Java yo voy a cargar solamente el módulo del escáner. Eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Scanner al final es un objeto que yo lo puedo trabajar, una clase que yo puedo trabajar. Entonces yo lo que voy a hacer es crear aquí, igual que acá al lado, voy a crear un public class. Esta clase tiene que ser tal cual como puse acá. Ejemplo, entrada,
ejemplo, entrada, creo la clase, voy a hacer un main tal cual como está acá, public static, en este caso void main, public static void main, ya, string, y coloco args, ya, hasta ahí bien. Lo que vamos a hacer es que, muy parecido a lo que teníamos acá, vamos a pedirle que nos ingrese la edad, por ejemplo. Entonces, para poder hacer eso necesito crear un objeto que sea del tipo escáner. Entonces le voy a decir que voy a crear un escáner que lo voy a llamar, por ejemplo, input. Podría tener cualquier otro nombre, pero lo voy a llamar input. Y le voy a decir que tiene que tomar todos los valores de escáner. Y esto va a ser system.in. Aquí le estoy indicando desde qué fuente tiene que tomar los valores, ¿ya? En este caso le estoy diciendo toma los valores que se le están ingresando desde la entrada. Entonces aquí le voy a decir al usuario system out println ingrese su edad, y yo le voy a decir que voy a tener un entero que se va a llamar edad, y que este entero va a tomar el valor que está dentro del input. Entonces yo le voy a decir input punto, en este caso next int. Yo le indico al tiro de qué tipo de datos yo le voy a entregar. Ya, este next int lo que está diciendo es decir que yo el siguiente valor que encuentre en la terminal lo va a colocar como un entero en esta variable. Entonces yo acá puedo decir system.out.println y le puedo decir edad. Y por último yo le digo a este input que se termine, close. Y así yo termino toda la secuencia. Vamos a probarlo, a ver qué tal nos dice, qué tal nos sale. En este caso ya no es ejemplo. Nos carga, bien, vamos a ejecutarlo. Java ejemplo entrada. Nos muestra ingreso la edad, le voy a decir que es 20 y nos dice edad 20. ¿Ya? Ahora este escáner yo le puedo decir que también me ingrese el nombre. Entonces yo le puedo decir que voy a copiar esta línea. Le voy a decir que voy a tener un string nombre, y en vez de decir que esto va a ser un entero, le voy a decir que es un string. Y o es solamente next. Aquí entra en la duda, que este no lo ocupo hace tiempo. Creo que es next solamente. Vamos a ver. Y aquí le voy a decir que va a ser nombre. ¿Ya? Vamos a compilar. Compilamos. Ejecutamos. ¿Y alguno de ustedes? Dígame su edad. 19. ¿Ya? 83. Y nombre. Pablo. Voy a hablar los dos. Dígame uno. Pablito, Ya. Pablito. Ahí me puse, diga su edad, ingrese su edad de nuevo. Ya era su nombre, pero filo. Nos dice edad 19, nombre Pablito. Así que ahí está la forma de poder utilizarlo. Le digo al tiro que no se encariñen con esta forma de ingreso, porque ya les decía, en Java hay muchas. Esta es la forma como más fácil, como por consola. Pero una vez que ya veamos una terminal gráfica, una interfaz gráfica, ya se van a olvidar de este tipo de cosas, ¿ya? O no es que se olviden, en realidad no las van a utilizar mucho. Así que quizá por ahora, por estas semanas, quizá utilicemos esto para algunos ejercicios, pero no tanto. Ya. Bien, Uy. hasta aquí
con la clase. ¿Les queda claro? ¿No les queda claro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Como Cambiemos nos al podría profe. gustar, profe, ahora vamos a poder hacer los plugins para el Minecraft. Parece interesante. Sí, Hablando, igual. Ya. hablando Por de Minecraft. Sí, de hecho, una de las cosas grandes, yo no tenía idea, pero investigando, claro, pues Java se creó con, perdón, Minecraft se creó con Java, yo no tenía idea. Profe, como ni- No tenía De idea. hecho, Minecraft tira un montón, o sea, pide muchos recursos, se puede optimizar así, comparado al de Java de Windows 10, ¿Ya? está muy optimizado el de Windows. es que el de Windows es otro tipo de motor gráfico. Sí, pues sí. Sí, es que el problema, bueno, es que hay un tema que se llama OpenGL. O sea, no es un problema, OpenGL es una herramienta, pero el tema es que de por sí es una herramienta muy pesada. Entonces, todas las cosas que son de videojuegos en ese sentido, como Minecraft, tienen ese problema. De hecho, hay muchas herramientas que son de realidad virtual o realidad aumentada que también trabajan con OpenGL y pesan muchísimo por lo mismo. Y independiente del lenguaje, uno podría trabajar con OpenGL en Python también, justo con Pygame, que fue lo que hicimos la vez pasada, pero como con granularidad, que eso es lo que hace, como crear un mundo virtual, al igual que Minecraft, igual sería pesado, porque depende de cómo la máquina procesa a nivel de bit un punto, un píxel de la pantalla, que es muy distinto a lo que nosotros hicimos porque, bueno, es otro nivel, pues, es otra forma de programar, así que por eso es pesado, muy, muy pesado. Y eso, y eso. Ya no nos vayamos en volada porque me gusta hablar cuestiones, así que ya, Una cosa, dígame. antes de que puede pasar personas que juegan Minecraft normalmente, que haya un problema con el Java, que ya tengan instalado y cuando ejecuten el programa compilado, le puede saltar un error de versiones. A mí Sí, igual me tiró un error de versión. Es sí, porque puede ya pasar. tienes el Java ya instalado del Minecraft y una versión más avanzada que la otra, que es del JDK, Sí, entonces salta un error. sí, de hecho puede saltar un error. Sí, no sé cómo solucionarlo, O ¿ah? sea que me puede dar un error, o sea, si quiero jugar Minecraft ahora me puede dar un error. Sí, yo busqué Mm, un tutorial, toda esa cuestión. Malardo. Y es Profe, desinstalando me jodí el Minecraft. el Java de 64 bits. Si es ya, que lo tiene. eso no tenía idea de ese error, pero se puede dar. Igual que Python, pues, igual cuando habían Sí, Python o sea, 2 y yo Python recuerdo 3 estaba que ese vi error. en la instalación que decía que estaba reemplazando unos archivos, pero ahí veré. Ya, cooperaste. Eso. O sacrificar Minecraft o Java. Ya no. Sí, Bueno, probablemente me jodí el Minecraft. ya, bueno, ahí tienen que ver la opción que más les acomode. Ahí no tenía idea, ya. Eso. Ya, bien chicos, espero que estén bien. Ya llevamos más de una hora, así que no me demanden, por favor. Lo vamos a No, funar, profe, nomás, está nada más. Ah, funando. Funado al tiro. Ya, la próxima clase seguimos, chicos. Espero que puedan instalarlo bien y si no, me consulten, ¿ya? Con eso me vale. despido. Digan chao a la grabación. Chao. Adiós. Chao. Bien, Hola. Happy, vamos a hacer deporte, Happy. Ay, no. ya. Ah. Chao, chao.